Padre, sea conmigo a través de tu Santo Espíritu. Dirígeme, Señor, dame las palabras. Hazme recordar versículos y todo, Padre. Así que este mensaje puede tener asiento en cada corazón. Abre nuestros corazones de entendimiento y muéstranos, Señor, la pronto regreso de Cristo Jesús. Guíanos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. All right. Vamos a ver si el tema. Ok. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? A ver. ¿Quién lo sabe? Yo le mandé por WhatsApp por los que tienen. Ok. Personal. Ok. ¿Qué más? Vamos a verla en pantalla. Ok. Hoy vamos a estudiar profecías generales y profecías personales. ¿Y qué más? Y cómo la hipocresía domina en las iglesias. Fuerte, ¿no? Es como un mangú, con yuca y plátano. ¿No es verdad? No es como, ¿cómo se dice? Compota, ¿no? No suena como compota. Ok, bueno, hoy vamos a ver las dos dimensiones de la profecía y cómo se está cumpliendo hoy en día exactamente como Dios lo había predicho. Y hoy vamos a ver también la necesidad de que uno tiene para estudiar la palabra de Dios. El enemigo, mis hermanos, está trabajando duro. ¿Por cuál razón? Porque él sabe que él tiene solamente un poco tiempo. Y por esa razón él está trabajando duro. Una de las cosas, dos cosas seguramente que el enemigo no quiere que hagamos, primeramente es la oración. Él quiere que nosotros descuidamos nuestra vida de oración. Y por segundo lugar, nuestra vida de estudio de la palabra de Dios. Él sabe si él trata de desconectarnos de oración, estamos perdidos. Y también si quítanos de estudiar la palabra, no tenemos fundamento. Por eso hoy vamos a entrar un poquito profundo. Mis hermanos, sabemos que la Biblia nos enseña que hay una batalla. ¿No es verdad? Hay una batalla en ese mismo momento. Pero la batalla no es batalla sobre... La batalla no es, por ejemplo, batalla de ¿cómo se dice? De homosexualismo, de lesbianismo, o atracos, o pérdida de empleo. No es nada de esas cosas que está dentro de la batalla. La batalla que presenta la Biblia más grande es ¿cuál batalla? Espiritual. Se trata sobre la adoración. Dentro de la Biblia podemos ver, por ejemplo, yo no voy a coger todos los versículos hoy, solamente yo lo digo y usted puede marcarlo. En Mateo 4, versículo 8 hasta 10, sabemos qué hizo o qué pidió Jesús, el enemigo a Jesús. Él pidió que él pueda postrar y adorarle. Entonces, a cambio, él da todo las cosas del mundo. Pero sabemos que Jesús dice, no, también escribe adorar solamente no al hombre, ¿no es verdad? En Isaías 14, por ejemplo, versículo 12 hasta 15, tenemos la parte de Satanás que quería alzar su trono más alto que el trono de Dios. ¿Por cuál razón? Por la adoración. Todo se trata de ¿qué? Adoración. Apocalipsis 12:7 nos muestra que hubo una guerra en el cielo. ¿Por cuál razón hubo esa guerra? Porque Satanás quería adoración. O sea, no quería que los ángeles adoraban a Jesús, sino a él. Isaías 14, 12 hasta 5. También podemos ver en Apocalipsis 14,
versículos 9 y 11, nos muestra que el problema va a ser un problema de adoración. Más luego en Apocalipsis 16, versículo 14, nos muestra que va a haber una guerra que se llama la guerra de Armagedón. O sea, hasta el final va a haber guerra. Empezó en el cielo, Satanás ha sido vencido, pero no rindió, siguió aquí, y finalmente Apocalipsis nos dice que va a terminar en una guerra que se llama la guerra de Armagedón. O sea, la lucha para ver a quién adoramos es todavía en ese momento activo. Por eso habla la Biblia en Juan 4, eso sí vamos a cogerlo. Juan 4, versículo 22. Vamos a ver qué dice. Juan 4. Y vamos a ver que todo se trata de adoración. Juan 4, 22. Ok. Dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que lo adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, ¿se trata de qué? Adoración. ¿A quién? Recordamos en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, que Josué puso delante del pueblo dos opciones. Sea ustedes siguen adorando los dioses ajenos o adoran al Dios verdadero. Pero él ha mostrado al pueblo que él sí, versículo 15, servimos a Dios. O sea, él eligió a quien él va a adorar o siguiendo adorando. Pero el pueblo tuvo que escoger. Es un escojo, mis hermanos, hoy en día, a quien servimos. Ok, vamos a seguir en Eclesiastés 12, versículo 13. Dice algo muy importante. Y vamos a ver cómo uno puede adorar a Dios. ¿Cómo empieza la adoración a Dios? Eclesiastés 12, 13. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nada más, adorar a Dios, temed a Dios. Y recordamos en Apocalipsis 14, versículo 7, que Juan también repitió lo mismo. ¿Qué dice Juan? Temed a Dios y dadle gloria. Y luego dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y Salomón también, en versículo 14, habla de un juicio. Déjame leerlo. 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, el mismo mensaje de 3 ángeles está en toda la Biblia. Hay gente que dice: no, pero no tenemos que predicar Apocalipsis 14 solo. Pero aquí en Eclesiastés 12 habla lo mismo. Versículo 13 y 14. Es la misma cosa. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ok, entonces dice Juan en Apocalipsis 15, dice algo muy importante sobre los que camina por el mar de vidrio. ¿Qué hacen esas personas ahí? Versículo 2.
Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que había alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Ok, vamos al versículo 15, el mismo, no, hasta 4 yo tenía que leer. Sí, y cante el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por los cuales todas las naciones vendrán y hacer ¿qué cosa? Te adora, porque tus juicios se han manifestado. Es la misma cosa, mis hermanos. Durante la Biblia, la cuestión es la cuestión de a quién adoramos, a quién servimos. El enemigo trata de robar nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro todo, para que no adoramos a Dios. Y Dios amamos a Él. Por eso Él puso también el sábado, para que el ser humano pueda tener descanso, tanto físico como espiritual, y uno pueda adorar a Dios libremente. No era el ideal de Dios que hoy algunos adoran y algunos trabajan. Pero así sabemos que es el mundo. Ok, vamos a seguir viendo Apocalipsis 13. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 13, versículo 4. Dice algo muy importante también ahí. Diciendo, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Y adoraron a quién? A la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia y quién puede luchar contra ella? O sea, hay algunos que adoran a Dios, el Creador, y hay algunos que adoran la bestia. O sea, dos tipos de adoraciones, sea al Dios verdadero o al enemigo. Y dice ahora, ¿por qué son las profecías entonces de tanto importancia así? Tanto profecías generales como profecías personales. ¿Por qué son importantes? Porque en estos últimos tiempos, mis hermanos, necesitamos una fe sólida. Y el conocimiento de las profecías nos ayuda a tener una fe sólida. Y nos ayuda a distinguir la verdad en contra de la mentira. Sabiendo que el profeta dice que la mentira va a estar tan cerca de la verdad que es casi imposible a distinguirlo. Vamos a leerlo. Él dice, el hermano va y dice, el sendero de la verdad se halla al lado y cerca del ambas sendas pueden parecer ser uno para las mentes que no son guiadas por el Espíritu Santo y que, por lo tanto, no están prontos para discernir la diferencia entre la verdad y el error. ¿Recuerda lo que dice Jesús en Mateo 24? La primera cosa era que mirad que nadie os engañe. O sea, la mentira. Por eso Jesús estaba diciendo a sus discípulos qué es lo que va a suceder. Para que ellos puedan tener esas profecías en mente, andar con la confianza en Dios, que lo que Dios ha dicho va a suceder a pie de la letra, y cuando sucede ellos pueden creer. Por eso las profecías, mis hermanos, son de tan importancia. Juan 14, nos vamos a cogerlo, solo les voy a decirlo. Juan 14, 29 dice, Jesús dice, mira, yo te voy a decirlo de antemano, para que cuando sucede, pueden creer. ¿Tú ves? O sea, las profecías son ¿qué cosa? Son historia que Dios nos da de antemano. Cosas que va a suceder, Dios está
prediciendo de antemano. ¿No es verdad? Eso es profecía y eso es amor. Porque Dios no quiere que nada o nadie perezca. Es verdad, por eso Dios nos da las profecías. Alguna vez la gente se espanta, ¿no? Cuando escucha de la bestia, del cuerno pequeño y todo eso, se asusta y dice, no, yo no quiero escuchar eso, es tan difícil, no lo puedo entenderlo. Pero la Biblia nos muestra que son de vital importancia. Vamos conmigo en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 Pedro. Ok. Dice así, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el hogar oscuro, hace que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿No es verdad? Vamos al versículo 12. Dice, por esto, yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. O sea, Pedro, aunque la gente sabía algunas profecías, Pedro lo repitió para que se entra más profundo en nuestro cerebro. Por eso hoy, yo digo, alguna vez yo me pregunto por qué una iglesia que es una iglesia basada en profecía, hoy predica mucho poco las profecías. ¿Cuál es la razón? Vamos a ver, algunos dicen, no, pero son difíciles. Vamos en Salmo 119 y vamos a ver si en verdad Dios dice que son difíciles a entender estas profecías. Salmo 19, 119, 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hacen entender a quienes, a los simples. O sea, uno no tiene que tener un bachelor, un PhD, un master degree en nada para entender la palabra de Dios. ¿Necesita qué? El Espíritu Santo. Como dicen en Juan capítulo 16 y también 14, habla que el Espíritu Santo, cuando viene, el Espíritu de verdad, da a conocer toda la verdad. Es verdad, y Él nos enseña de pecado, juicio y justicia. Ok, entonces mis hermanos, en Apocalipsis 13, 18, Juan dice, aquel que tiene sabiduría, calcula el número de la bestia, que es número de un hombre. Ahora, ¿qué dice Juan? Aquel que tiene sabiduría. Y uno dice hoy en esta mañana, pero yo no tengo esa sabiduría. ¿Tú recuerdas Salomón? ¿Salomón tenía sabiduría para dirigir al pueblo de Dios? No, pero ¿qué hizo? Pidió a Dios. Y Dios en su amor, en su misericordia, dio sabiduría a Salomón. Y más de eso, dio riqueza y poder. Y sabemos también que la palabra de Dios nos enseña que el principio de sabiduría es ¿qué? Temor a Dios. O sea, cuando empezamos a tener temor a Dios, nos vamos a crecer en sabiduría, porque nuestro Padre Celestial es el dueño de la sabiduría. Aquel que pide, dice Santiago. Santiago dice, aquel que pide, Dios es más que dispuesto a darle sabiduría. ¿Tú crees que vamos a leerlo? Vamos conmigo en Santiago. Y vamos a ver cómo le dice. Santiago 1:5. Porque a veces hay gente que dice, no, pero no podemos entender esas cosas. Y Dios en su inmenso amor nos da sabiduría para entender. Mira lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídele a Dios, como Salomón, igualmente, el cual da a todos abundantemente
y sin reproche, y les será dada. Seguro es esa profecía, que Dios nos da sabiduría. Entonces, si yo no puedo entender el cuerno pequeño, ¿dónde yo tengo que ir? A Dios. Señor, dame sabiduría para entender, darme conocimiento, guíame por tu Santo Espíritu, aclárame todas estas verdades. Daniel, el profeta, ¿entendió todo? No, Daniel 12 dice que él no entendía todo, pero lo que tenía que entender, Dios se le reveló. ¿No es verdad? Y lo resto Dios dice, vete y anda en tu camino, pero después esa profecía va a ser abierto. Ok, entonces temor, temer y discernimiento y sabiduría es lo que Dios quiere. Por eso Jesús dice que los que oye, Apocalipsis 1:3, los que oye, escucha y ponga atención son ¿qué? Bienaventurados. En otra palabra, bendecidos. Son los que oye, lee y también ponga atención y guarda lo que hay escrito en ¿qué? En el libro de profecía. Apocalipsis específicamente estaba refiriendo ahí. Ahora, mis hermanos, Jesús dice, mirad que nadie os engañe. En el último día, dice Pedro, también en 2 Pedro 3:3, que va a levantar bofonadores. Que dice, ¿dónde está la venida de Jesús? Todavía Jesús no ha vuelto. ¿No es verdad? Las profecías, todavía yo no estoy viendo una ley dominical como muchos adventistas creen. No está sucediendo nada de una ley dominical. Todavía uno adora el sábado, domingo, martes y miércoles. No hay ninguna ley, dice algunos. Pero hoy yo quiero llevar tu mente en algo muy importante. Voy a llevar tu mente. Ok. Así es. ¿Ustedes recuerdan la destrucción de Jerusalén? Jesús profetizó en Mateo 24 que Jerusalén va a ser destruido. No va a quedar ninguna piedra sobre piedra. Ahora, Jesús murió y resucitó. ¿Jerusalén fue destruido al instante? No. ¿Después de cuántos años? 40 años. En el año 70, la destrucción de Jerusalén vino. Ahora todo puede decir, ese hombre está muerto y la profecía no ha cumplido. Pero vamos a ver por qué no cumplió directamente esa profecía. Porque mira, mis hermanos, recordamos que la historia nos muestra que los romanos sitiaron a Jerusalén para destruirlo. Pero luego, bajo una circunstancia que nadie sabe por qué, ellos se retiraron. O sea, estaba a punto de atacar a Jerusalén, pero después se retiraron. Y los judíos saliendo para pelear y correr con ellos. Pero después ellos dicen, ¿tú ves? Lo que dicen esos profetas son alarmistas, son fanáticos, porque Jerusalén, mira, la gente vino y se va. No pueden con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Pero luego, ¿tú sabes qué pasó? Vino de nuevo los romanos, bajo el emperador Tito. Y cuando vino esta vez, sí, todos los judíos estaban tranquilos en Jerusalén, comiendo y bebiendo tranquilitos, celebrando sus fiestas, entraron ahí y mataron a muchos judíos. Pero los que eran sabios, ¿qué hizo? Salieron. Y el misma cosa va a suceder hoy. Porque Dios está advirtiendo al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios mismo está rechazando las profecías. Ahora, había una otra profecía. Dios dice 40 días, en 40 días, el pueblo va a salir de Egipto. ¿A dónde? A Canaán. Pero luego sabemos que la Biblia dice, por causa de desobediencia, ¿qué dice Dios? Por cada día, un año.
O sea, quedaron ¿cuántos años entonces? 40 años. ¿Y cuánto salvó que salió de Egipto? 2. ¿No es verdad? O sea, Dios nos muestra, mis hermanos, que lo que Él dice sucede a pie de la letra, porque Dios no puede mentir. Ahora, una profecía personal. Cuando Isaías, en capítulo Isaías 38, Isaías llegó donde Ezequías y dice: arregla tu casa porque tú vas a morir. Ahora, la pregunta es, Ezequías murió al instante como ha predicho Isaías? No. ¿Por qué? Porque él empezó a orar diciendo: Señor, no me mates, dame sanidad. Y el Señor lo sanó. Si Dios dice: yo te voy a dar 15 años más. Pero luego en el capítulo 20 de 2 Reyes dice que luego Ezequías murió, como ha profetizado Isaías. O sea, puede parecer que las profecías están demorando y no va a suceder. Pero lo que Dios está haciendo es aguantando los vientos. Apocalipsis 7. Para que darnos un poquito más de tiempo para arreglar nuestra casa. Vamos conmigo vamos a ver en Lucas. Vamos a ver en Lucas algo aquí. Lucas 13, yo creo que es. A ver. Vamos a ver una parábola. Déjame ver. Déjame ver el versículo completo. Sí, Lucas 13, 6 hasta 9. Lucas 13, 6 hasta 9. Vamos a ver la misericordia de Dios en las profecías. Mira lo que dice. Parábola de qué? De higuera estéril. Mira lo que dice. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Dice ahora: córtala para que inutilice también la tierra. O sea, porque no hubo fruta, ¿qué tenía que hacer con ese palo? Cortarlo. Pero mira la misericordia de Dios. Versículo 8. Y él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien. Y si no, la cortas después. O sea, hay un después. ¿No es verdad? O sea, el pueblo de Dios debe ser cortada. Pero por misericordia, Dios demoró un poquito más las profecías. Entonces hoy, mis hermanos, cuando estamos viendo que, pero la Biblia dice que, nosotros dice que y que y que, pero todavía yo no he visto nada de eso. ¿Sabe que es la misericordia de Dios que todavía nada pasó? Agradece a Dios todos los días que todavía nada pasó. Pero va a pasar, sí. Cree o no cree, pero va a pasar. Ahora mira lo que dice, aquí está. Ok, mira lo que dice hermana White aquí. El movimiento dominical avanza ¿dónde? En la oscuridad. O sea, hermana White está diciendo que uno no lo ve directamente. ¿No es verdad? Está avanzando, sí, pero ¿cómo? En la oscuridad. Ahora mira lo que sigue diciendo. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema. Y muchos que se unen al movimiento, recuerda esa palabra, movimiento, no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Ahora, mis hermanos, mira lo que dice Proverbios 29:18. ¿Qué dice?
Sin profecía, ¿qué pasa con el pueblo? Ok, más que guarde la ley, bienaventurado él. Ahora dice en Apocalipsis 19:10 que Dios nos ha dado ¿qué? El espíritu de profecía. O sea, el pueblo de Dios hoy debe ser un pueblo que predican la profecía claro como es en las escrituras. El enemigo no quiere. Por eso el enemigo viene con puntos como es muy difícil, mejor enseñamos otra cosa, mejor no damos esa clase o da en privado y todas esas cosas. Pero Dios quiere que proclamamos ese mensaje. Por eso la vez pasada que teníamos la campaña en New Nederland, yo he predicado también profecías, porque el mundo debe escuchar también las profecías. No hay que ocultar eso, no. Hay que proclamarlo. Ahora mira lo que dice aquí. Un pueblo, ok, hemos leído. Vamos a ver, mis hermanos, ahora yo voy a demostrarles algo. Y yo quiero que ustedes pongan mucha atención. Yo voy a pasar un poquito rápido y algunos puntos yo voy a detener. Pero la pregunta es hoy, ¿cuáles son las noticias que están dominando en estos últimos meses? ¿Cuáles son algunas noticias? ¿Cuál? Política, ¿qué más? ¿Cuál? Economía, ¿qué más? Opi, lanzamiento, ¿no? Ok, ¿qué más? Cambio climático, ¿qué más? Perseguir. Ok. Vamos a ver, ok. Calentamiento global, está en todas las noticias. ¿De verdad? Es el mismo global warming, que es calentamiento global, cambio climático, es lo mismo. No es verdad, se cambia de nombre, pero es la misma cosa. También en la noticia, por todas las noticias, está escuchando que un rapero que llama Kanye West se convirtió. ¿No es verdad? Todas las noticias. También habla también del sínodo amazónico. ¿No es verdad? Laudato Si. Y el bien común. Todo eso está en las noticias hoy en día. Ahora la pregunta es, Steven, ¿qué quiere decir eso? ¿Es importante para que nosotros lo predicamos y enseñamos al pueblo de Dios, al mundo? Claro que sí. Vamos a ver, mis hermanos, tenemos esa muchacha, ¿no es verdad? Joven, que se llama Greta, está por todas las noticias. ¿No es verdad? ¿Cuándo hemos visto a Greta en la noticia? ¿No es verdad? Todas las noticias, ella está ahí. Y ella, como hemos leído, lo que dice hermana White, que habrá un movimiento. Y ahí podemos ver que esa muchacha es una de los precursores, digamos, forerunner, que está adelantando en ese movimiento. Y aquí podemos ver que dice ahí, ok, él dejó a Estados Unidos con un simple mensaje final: vota. ¿Tú recuerdas cuando uno escucha eso? ¿Qué dice hermano White sobre el voto? Él dice que la ley dominical va a pasar, ¿por qué? Por voto popular de la gente. La gente misma va a pedir la ley dominical. Y ahora mira lo que está diciendo esa muchacha. Una nota simple yo os dejo: voten. ¿No es verdad? Ahora los políticos también va a usar el cambio climático ¿para qué? Para conseguir votos. Ahora mira lo que dice. Aquí salen todas las noticias. Y mira, aquí está encontrando también con el Papa diciendo: vamos juntos en el cambio climático. Y ahí podemos ver en todas las revistas, ahí Time, una revista más leído en todo el mundo, Nations también, habla de eso. Aquí podemos ver cómo se hizo una muñeca también de Greta, y mira cuántas personas hay.
¿Tú sabes cuántas personas han unido a este movimiento? Millones. Millones de varias partes del mundo ha unido con Greta en el movimiento cambio climático. Mira lo que dice. Ahí dice, Thunberg es un profeta verde o una marioneta. Y después sigue diciendo que ella es como un Moses, como Moisés. Dice, ninguna adolescente es más influyente que ¿quién? Que Greta, el Mesías. ¿Está viendo dónde está llevando ese movimiento? Mira lo que sigue diciendo aquí en las noticias. El esperado encuentro entre Greta Thunberg y el Papa Francisco. Gracias por levantarte por el clima y por decir la verdad. ¿Cuál verdad? Vamos a ver cuál es la verdad que ellos quieren presentar. O sea, aquí podemos ver también que hubo este año, el 22 hasta el 27 de septiembre, una gran huelga climático. ¿Es verdad? En New York y varios países. Y luego vino ese tipo que dice que han convertido. ¿Es verdad? Ahora mira, ahora que digamos que se convirtió, como ellos dicen, ahora está junto con un pastor que tiene una mega iglesia de más de 16,000 personas, porque es un estadio, él tiene. Más de 16,000 personas escuchando eso. Y invitó a Kanye West. Y Kanye West empezó a cantar cantos de Destiny Child y otros artistas seculares dentro de una iglesia. Mira eso. Mira cómo la gente está corriendo para ver a Kanye West y el servicio dominical. ¿Estamos viendo? Kanye's faith is why Pastor Joel Osteen invited him to Houston mira to cuántas speak and personas. perform at the biggest church in the country. Ahora mira, ¿tú sabes lo que dice? Él dice aquí. He says the rapper reaches so many people the church normally can't. Ok. Dice que el rapero alcanzó más personas que la iglesia mismo puede alcanzar. Estaba diciendo algo. Hermano Stephen, es lo que la Biblia dice, que la gente va a adorar a gente en vez de Dios, y eso es lo que estamos viendo, lo que está pasando. Sí. Ídolos, nuestro ídolo debe de ser Jesús y Dios. Amén. Mira lo que dice, en eso solamente una cuestión de cambio climático o un artista que se convirtió, ¿es solamente se trata de eso? Vamos a ver lo que hay detrás de las cortinas. ¿Recuerda lo que dice hermana White? La ley dominical avanza como en la oscuridad, pero como que el tiempo está terminando, ahora está avanzando en la claridad. Vamos a ver. Y dice, ¿en cuál dirección Greta está llevando esta lucha del cambio climático? Vamos a ver. Mira lo que dice. ¿Quién son los cristianos de Greta? Mira, ahora se puso religioso. Ese cambio climático ahora es algo religioso, no solamente de la tierra. Ahora mira lo que dice aquí. Han crecido para incluir a millones de personas en todo el mundo. Esencialmente, combinaron la práctica de darnos un descanso a nosotros mismos. La otra parte rojo. El mismo día, por la misma razón, práctica del sábado. La otra parte roja. Entonces, en algunos aspectos esenciales, Greta es como una Moisés moderna. ¿De qué se trata el cambio climático? De la ley dominical. Mira lo que dice. Y ella sigue en la misma manera, librando huelgas climáticas semanales, a las que han unido millones de personas en todo el mundo. Va en la parte roja abajo, una vez por semana. Entonces la idea práctica detrás del sábado se volverá
a lograr. Eso está diciendo la noticia del página de mismo Iglesia Católica, que está diciendo que el cambio climático es un movimiento dominical. Y todo lo que está hablando aquí es mira lo que dice parte roja, es profundamente dedicado a guardar el sábado. Era una de las características centrales de la cultura de fe judaica. Y mira lo que dice, su punto de vista, los huelgas climáticos semanales de Greta piden regresar al sábado. En la noticia, ahora estamos viendo en la claridad. Estamos viendo que todo el cambio climático se trata de ¿qué? La ley dominical. Ahí está en la noticia. Ahora mira lo que dice. ¿Dónde sacó Greta eso? De Laudato Si. En el punto 237 habla el Papa Francisco del domingo, descanso semanal, cuidado de los pobres y todo eso. Está ahí. Todo tiene el mismo pensamiento. Ahora mira, Kanye se fue al Papa Francisco. Es verdad, él visitó y ellos hablaron, reunieron. Pero no han dicho todo lo que ha hablado. Aquí está en la noticia. Pero ahora mira. Now making headlines for a growing movement known as Kanye's Sunday Service, a fusion of gospel, rap, and God, drawing believers and non-believers to weekly sermons. But with West's newly released album, Jesus is King, is it a ploy to sell records or to start something much bigger than that? ¿Qué dice aquí? Kanye West empezó un movimiento que se llama el servicio dominical. Mira aquí dice que cuando pusieron los boletos en el internet, en menos de 7 minutos, todos se dieron. Más de 17,000 personas en menos de 7 minutos para ir al servicio dominical. Mira. I think it's interesting he's focusing on taking back Sundays. And one of the things I read about what he's doing is it's very Bible-based. Traditional Bible-based. It's not like he's making up a new faith. He's been training in a very traditional Bible-based faith. But he wrote this song that he's, getting some Snickers called Closed on Sunday, and it has the Chick-fil-A line in it. Listen to this. Él hizo un canto de ley dominical. Mire, cerrado en el domingo, tú eres mi Chick-fil-A, que es como un McDonald's. Párate un ratico. Ahora sigue dice. Young people, that guy who we interviewed, he said he had... Ok, aquí el hombre está diciendo que hubo un muchacho que nunca se fue a la iglesia, nunca. Pero cuando Kanye hizo esa llamada, ese muchacho se fue. Entonces aquí dice en la noticia Fox News que ese movimiento es un movimiento dominical para traer una ley dominical. O sea, tanto el cambio climático como la supuesta conversión de Kanye West es para traer ¿qué? Una ley dominical. Y millones se está uniendo. Mire, aquí Kanye puso un servicio dominical fuera de la iglesia mormón, que hubo más de 70,000 mormones ahí para ver eso. Dice hermano, eso no es un juego. Por eso yo digo muchas veces, yo pongo énfasis en la profecía, porque aquí está. Y aquí, una vez más, el página católica hablando sobre Kanye. Pero yo voy a leer todo eso. Pero dice, aquí ellos dicen, que el movimiento, mira la parte roja. Benedicto demostró que todo pensamiento social cristiano comienza con el sábado. Y justamente lo que Kanye está cantando es el ley dominical. Mira lo que dice. Como una institución notable, Kanye ha proclamado el reinado de Cristo al hablar sobre el sábado. ¿Has visto, mis hermanos? Aquí sigue diciendo, mira la parte de abajo, como dijo Benedicto, el sábado es el corazón de la legalización social. Lo que está cantando
y predicando. Y sacó una canción que cierra los pacuses en el domingo. Ahí está. Los líricas del canción. Ahora, ¿de dónde sacó Kanye eso? Del mismo papado. Porque el Papa dice, aquí está en la noticia, que tenemos que cerrar las tiendas en el domingo y dedicar tiempo a la familia. Aquí está. ¿Cómo le dice? Los domingos debe ser un día de descanso dedicado a Dios, la familia, dice el Papa. Está en toda la noticia. Papa declara día especial de dominical cada año dedicado a la palabra de Dios. Aquí también, otra palabra, nadie debe trabajar en el sábado. Ahora, ¿cuál día es? Mira lo que dice Papá, nunca en domingo. Papa Francisco dice, tenemos que trabajar. Trabajando en el domingo tiene un impacto negativo sobre las familias. Aquí sigue diciendo, dominical. Aquí podemos ver en Italia. Está pidiendo un día de descanso. En Amazonas. Y el senador en Estados Unidos dice que eso debe ser obligatorio. Ahí está. Yo puse en rojo y con el domingo grande para que ustedes puedan ver. Entonces, mis hermanos, él está haciendo ¿qué? Uniendo todo el mundo para una ley dominical. ¿Qué es qué? Mira cuántas personas unieron Islam. La gente dice, nunca los musulmanes van a unir con el Papa. Aquí está. Mira lo que Islam. Ahí está. Mira ya, en Abu Dhabi. Ahí se fue. Mira ya, con todas otras religiones. India también está ahí. Mire, con metodistas, luteranos. Otros cristianos. Mire aquí, ahí está Kenneth Copeland, un pentecostal. Tony Palmer también. En Amazonas. Con los indios. Ahí está por todo el camino. Con presidentes. Mire lo que está. Ahí podemos ver Trump también. Todo eso. Voy a pasar rápido. Presidente de Canadá, Camerún, Estados Unidos, Francia, de Irlanda, de Rusia, de Estados Unidos, de Curazao. Ahora la gente dice, no, pero ese está lejos. Está muy lejos. Pero tú sabes, cada vez que una persona encuentra con el papado, sale diciendo solamente una cosa. ¿Qué es? Mira lo que dice Córdoba. Ya domingo, también un día de descanso a trove. Después de la reunión, aquí vienen las palabras del Papa. Escucha. O soberano avisa que nós vamos back na lo qual o Papa Francisco Bigune esta é Sunday law caminda e mama que tata tem livro densimang na outra 24/7 mas não tem livro densimang que não também pode dedicar. Ok, él sigue diciendo. ¿Ustedes escucharon? O sea, uno puede oír la misma palabra cuando oyeron, miren, cuando visitó, después Ben Whiteman, y mira lo que está diciendo Córdoba después. Ahora, alguien me ha dicho, pero Steven, Córdoba no está en ese asiento más. O sea, no va a haber tal cosa como una ley dominical en Curazao. Pero tú recuerdas lo que pasó con Ezequías, por ejemplo. Las profecías a veces, por misericordia, demoran. No es que Dios no va a cumplir. Sigue uniendo con Facebook, con Apple, el dueño del Apple, el CEO. Mark Zuckerberg. Eric Schmidt de Google. Sabemos que Google es junto con YouTube y Hotmail y todo eso. Microsoft. ¿Verdad? Mira lo que dice. En Fox News salió eso. Vamos a hacer domingo un día de descanso por amor a Dios. Ahí está. En la noticia. Y por eso el Papa habla de ¿qué? El bien común.
Mira lo que dice, el bien común se ha convertido en algo mundial. Ahí está. Yo puedo mostrarte, mira lo que dice el Papa. Fundamentalismo religioso es ¿qué? Una plaga. ¿Quién son los fundamentalistas? Los que guardan el mandamiento de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora mira lo que dice. Papa Francisco critica a los fundamentalistas que tienen la verdad absoluta. Mira, ahí está. Él mismo está diciendo. Ahora mira la parte roja. Diciendo que aquellos que ¿cómo dice? Siguen inflexiblemente la ley de Dios están enfermos y necesitan la ayuda del Señor. ¿Ha visto eso? Ahora mira lo que está diciendo. Seamos honestos, las enseñanzas católicas no siempre prohíbe la pena de muerte que va a venir por el pueblo de Dios. La persecución, mis hermanos. Aquí está diciendo. No toda vez. Mira, yo no voy a poner eso. Pero aquí habla de un mandamiento del cambio climático. Y cuando esa señora aquí abajo habló con ellos y diciendo que el día de descanso está conectado a la ley, al cambio climático, y ellos tres dicen es así. En otra ocasión yo voy a ponerlo, pero ellos dicen que es perfectamente conectado. Ahora mira mis hermanos, escucha eso. Escucha eso. But to help make this a massive sing-along. So wherever you live, hicieron un cántico city or para el village, cambio de clima. Ahora start singing with your escucha el whole cántico. school, your club, group or association. At your environmental demonstration Está or diciendo climate aquí event. At your para que sustainable todos festival. puedan unir As many people as you en can gather. canto para el cambio climático. Mire. Niños, y mira, todo el mundo, mira, cantando por el cambio climático. Tenemos que despertar, tenemos que levantar, tenemos que abrir nuestros ojos. Ahora, tenemos que construir un mejor futuro. Tenemos que hacerlo ahora mismo. Mire. Todo el mundo está en eso, mis hermanos. Que dice casi todo el mundo ya unió con el cambio climático. Ahora Trump está como supuestamente retirando, pero no puede retirar, porque por voto popular él va a quedar ahí. Ahora mira lo que dice el Papa. ¿Qué dice? Despierta. Aquí está en un CD para todo el mundo. Despierta. O sea, es el mismo cántico, es el mismo cuestión del Papa. ¿Vale? Aquí podemos ver. Todos los caminos, sacaron película. Todos los caminos llevan a ¿dónde? Aquí podemos ver lo que están construyendo, mis hermanos. Es una nueva orden mundial. Una iglesia, mira lo que dice Mark Zuckerberg, después de unir con el Papa, aboga por un nuevo orden mundial. Y aquí el Papa está diciendo también que él pide un nuevo orden mundial. Aquí, más noticia. Nuevo orden mundial. En el cuestión de Trump también, nuevo orden mundial. Barack Obama y todo. Por eso dice, el Papa ya no es solo para los católicos. Y ahí está diciendo cómo creció la audiencia. Mira, la popularidad del Papa Francisco entre los estadounidenses va de lo alto a lo más alto. Como el Papa Francisco puede convertirse en la voz global contra el presidente Trump. Y ahí dice el Papa Francisco es el líder más popular del mundo. Aquí dice una sabático para el medio ambiente. Dice, mira lo que dice. El Papa Francisco nos pide a leer el libro que se llama El Dios del Mundo. Y dice, cuando tú lees eso,
habla de... Mis hermanos, podemos ver dónde estamos ahora en la profecía. Ahora, mirando todo eso, ¿cuál profecía viene en tu mente de la Biblia? ¿Qué eres? Apocalipsis 13. ¿Cuál parte más? ¿Cuál? Sí, adoraron. Todo el mundo se maravilló detrás de la bestia. Daniel 3 también. Recordamos que en Daniel capítulo 3 unieron todos los líderes, todas las personas, y luego ¿qué hizo? Dice, pusieron una canción. Y después de esa canción, ¿qué vino? Adoración. Lo mismo está repitiendo hoy. Los líderes ya están unidos. Hemos visto la canción de cambio climático, que todo debe unir, y luego viene la adoración. Mis hermanos, la cosa es tan clarito. Y por eso, mis hermanos, yo saco tiempo para presentarle esto a ustedes. Porque si vamos a quedar en la ignorancia, predicar solamente gracia, vamos a perder. ¿No es verdad? La presunción de la ley dominical ha venido y viene. Esta vez, cuando se hace un esfuerzo para hacer cumplir la observancia del domingo, es la oportunidad, mira lo que dice, es la oportunidad de presentar al mundo el verdadero sábado en contraste con el falso. ¿Qué el pueblo de Dios debe hacer ahora? ¿Que eso está ocurriendo? Presentar ahora el sábado verdadero. ¿No es verdad? Ok, yo no voy a leer todo eso, pero en la parte, en la parte abajo dice, que han estudiado sus Biblias para descubrir qué es la verdad, y han estudiado los movimientos de aquellos que están cumpliendo su parte en la profecía, cumplido para lograr la enmienda religiosa que anula la ley de Dios, y por lo tanto da ascendencia al hombre de pecado. Y no se alzará ninguna voz, pregunta hermano White, de advertencia directa para despertar a la iglesia a su peligro. Dejamos que vayan a la deriva y que Satanás tenga la victoria sin protesta. Dios lo no quiere, que Dios prohíbe. O sea, mis hermanos, eso es lo que el hermano está diciendo. El pueblo de Dios debe levantar, igual que los de cambio climático, pero no para unir con ellos, sino para unir nosotros predicando el mensaje de los 3 ángeles. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora mira, hubo una iglesia que no es adventista, pero cuando estaba estudiando la Biblia de nuevo, encontró la verdad del sábado. Y mira lo que dice aquí, en Facebook salió su primer servicio de sábado de 7º día, ya sabrá, su primer servicio. O sea, hay ¿cómo se dice? Un despertar. Mira lo que dice Holanda. ¿Qué pasó en Holanda? Ambiciona a ser el primer país vegetariano del mundo. ¿Por qué? Porque ellos también están unidos con el cambio climático. ¿No es verdad? Y la parte vegetariana también tiene su cosa. Cualquier día voy a explicarlo. Pero así, mira lo que dice. Paso a paso, mira. Pero ahora el tiempo es está casi terminando, y lo que hemos estado aprendiendo durante años tendrán que aprender en unos pocos meses. O sea, hay un peligro hoy de dar mucha leche a los recién convertidos. Tenemos que dar un poquito de leche para que pueda coger fuerza, y luego tenemos que introducir los profecías a ellos. Mira lo que dice hermano White. Estudien principalmente ¿qué? Los libros de Daniel y Apocalipsis. Y cuando no lo estudiamos y diciendo que no debemos estudiarlo, estamos en desobediencia. Ok. Ahora yo voy a terminar la última parte, y el resto yo lo dejo para luego.
hay una profecía que está cumpliendo en general, ¿no es verdad? Hemos visto. La ley dominical no va a venir si no está aquí. Está sucediendo ahora. Multitudes, millones ya. No va a unir, sino ya ha unido. Ahora, ¿cuál es la profecía que va a cumplir? Una de las profecías que va a cumplir dentro del pueblo de Dios. Vamos a clausurar con esa profecía. Mateo 7. ¿Qué dice aquí? Me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos mucho milagro. ¿Qué dice Jesús? Y entonces les declares, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Extraño, ¿no? Cristo que hace milagro en el nombre de Jesús. Ahora Jesús dice, yo no te... Mira lo que dice Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guárdalo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Cuáles son sus obras? Porque dicen y no hacen. Mis hermanos, cuando yo estaba estudiando eso, le digo, Señor, ayúdame, está hablando conmigo. Es verdad, yo no estoy viendo a Ronnie, a César, conmigo. Dios está hablando que yo tengo que ser ahora una persona que haga lo que yo predica o que haga lo que yo digo. Eso es lo que está diciendo el profecía, mis hermanos, que va a cumplir en la iglesia de Dios y con muchos cristianos también, es que mucho va a venir en aquel día y el Señor no lo va a conocer, porque predica una cosa y hace otra. Mira lo que dice Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque los semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestra hermosa, mas por dentro está lleno de huesos de muerto y toda inmundicia. Y eso está refiriendo a nosotros también, porque Jesús habló con ahí, versículo 1. Y ahí está mostrando, mis hermanos, que por fuera podemos parecer de ser muy adventistas del séptimo día, guardador del sábado, guardador de la ley. ¿Tú sabes qué es? Predicar que tenemos que guardar la ley y no lo guardamos nosotros mismos. Decir al mundo, tú tienes que guardar el sábado, pero nosotros mismos no está guardándolo. Dios dice, va a haber sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no lo creísteis, pero los publicanos, las rameras, le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentiste después de creerlo. O sea, otra persona va a entrar primero. ¿No es verdad? Porque mira, hubo dos hombres. Dios dice, tiene que ir. Uno dice, yo no voy a ir a la viña. Y después se arrepintió y se fue. Y la otra dice, yo voy. Y no se fue. Y Dios dice lo mismo, que los prostitutas, los ladrones van a entrar primero que los que pretenden ser adventistas del séptimo día, pero no lo son de corazón. Por eso Dios ha mostrado eso. Y tú sabes que es la última sermón pública de Jesús en el templo. O sea, la última parte ¿cuál es qué? La mejor parte. Y Dios esperaba eso para decir a ellos, sea personas que hagan lo que prediquen. ¿No es verdad? Amén, amén y amén. Así dice. Vamos a llegar a un término.
Mira lo que dice. La gran mayoría de los hombres y las mujeres que profesan conocer la verdad prefieren recibir ¿qué? Mensajes delicados. Stephen no predica cosas muy radicales, fuertes, plátano y yuca. Yo quiero, ¿cómo dice? Compota de manzana, ¿no? ¿No es verdad? Y dice, no quieren que se ponga delante de ellos sus pecados y defectos. Prefieren a los pastores acomodar, sí, ese de acomoda, ¿sí? Que, sí, acomoda, o sea, yo cojo un mensaje, Dios dice tal cosa y yo viene a hacerlo, lo arreglo bien bonito para que la gente dice, bien predicaste, Stephen, gracias a Dios, gracias por la predicación. Y salieron sin amonestación. Y dice que no aquí no puedo leerlo bien, sí. Convencen al presentar la verdad. Prefieren también los hombres que adulan y a su vez ellos alaban al pastor por manifestar tan buen espíritu. Pero ¿qué hacen? Mientras atacan a los fieles o fiel siervo de Dios. No quieren. La hipocresía le resulta especialmente ofensiva a Dios. Cuando estamos viendo la ley dominical, muy bien, pero hay una profecía que está cumpliendo dentro del pueblo de Dios mismo, con nosotros mismos, con mí mismo. ¿No es verdad? Muchos ensalzan ministros que hablan mucho de la gracia, el amor y la misericordia de Jesús, que no pongan énfasis en los deberes y las obligaciones y que no amonesta acerca de los peligros de... Mis hermanos, hay gente que me ha dicho, Stephen, tú predicas mucho de la profecía y esa cosa, pero aquí está diciendo, hay que predicar los dos. No debemos predicar profecía y dejar la gracia, no, son ambos. Ok, vamos a terminar en esa parte. Reflexión. ¿Cuál debe ser nuestra reflexión hoy? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Qué Dios quiere hacer con nosotros hoy en esta mañana? Limpiar nuestro corazón. ¿No es verdad? Y también dice, en aquellos días Ezequiel enfermó y murió. No, eso no debe ser ahí. Mira lo que dice. Dios nos está llamando para limpiar nuestros platos. Y tú sabes, cuando tu plato está limpio, déjame preguntar así, ¿quién come en un plato sucio? Nadie, ¿no es verdad? El plato debe ser limpio, pero nosotros no podemos limpiar en nosotros mismos. El plato no puede lavarse solo. Alguien tiene que lavar el plato. Y ese alguien es Dios, que quiere emblanquecer el plato. Y cuando está blanquecido, podemos ofrecer el comida. ¿Qué es el comida? El alimento. Entonces hay una necesidad de limpiar nuestro corazón, nuestro plato, y luego podemos salir afuera y predicar en voz alta. Pero aquí gente dice, eso está hablando del sábado y yo lo vi lavando ropa en el sábado. Yo pasó por su casa, ¿quién sabe más? ¿Quién sabe? Miré, ¿no es verdad? Ok. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor a su obra en la casa? Porque para que le dé el alimento a tiempo. Mis hermanos, hemos terminado aquí. Para cuestión de hora tenemos que terminar aquí. Pero Dios nos está llamando, mis hermanos, a limpiar nuestros platos. ¿No es verdad? La ley dominical ya está. No está por venir. Ya está. Todo el mundo ha unido en ecumenismo con la ley dominical. Ahora nosotros tenemos que unir para proclamar el bien día o el día verdaderos del sábado. Pero mientras hacemos eso, ¿qué debemos hacer?
limpiar nuestros platos con la ayuda de Jesús. Y luego presentamos la verdad presente. ¿No es verdad? Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos guíe y que ayude para que no seamos más hipócritas. Porque somos hipócritas. Yo también. Yo también soy un hipócrita porque yo digo cosas y a veces no lo cumple. Pero Dios está llamando a mí también a ser un cristiano fiel de verdad. ¿Es verdad? Vamos a cantar, vamos a levantar, sacudir los pies, porque el rey viene. Súbelo un poquito. El rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió. Solo vienes esta vez por los que rescató. Cerca está